Los obispos muestran preocupación por el proceso electoral 2024. Así lo expresaron en un documento, en un mensaje, en un comunicado el pasado 3 de marzo. ¿Qué es lo que dicen los obispos en este mensaje? ¿Qué diagnóstico tienen sobre la realidad del país? ¿Cuáles son las principales preocupaciones y demandas de los prelados mexicanos? El posicionamiento del episcopado en las elecciones 2024, aquí, en Sacro y Profano. El 3 de marzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano CEM dio a conocer un mensaje con motivo de los comicios del 2 de junio del 2024. El mensaje episcopal se titula Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho. Con este documento, los obispos se plantan con fuerza cara al complejo proceso electoral que el país vive este 2024. Los obispos desean una jornada histórica que, con una nutrida participación ciudadana, fortalezca la paz y el desarrollo de nuestro país. Los obispos dicen saber de algunos riesgos que amenazan la estabilidad democrática, mediante la violencia criminal que, al mismo tiempo, afectan la libertad ciudadana. Estamos a tiempo de evitarlos confiando en la fortaleza de las instituciones electorales y en la honestidad de todos los candidatos. El bien común de la nación, dicen los obispos, exige que vivamos esta experiencia de renovación democrática con libertad y con responsabilidad, respetándonos unos y otros. Para los obispos mexicanos, el peor escenario es la intromisión del crimen organizado. Señalan que el peor escenario es que la intervención delincuencial incida en el proceso electoral. La democracia electoral, señalan, mezclada con la delincuencia, es un binomio totalmente inaceptable. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. A partir de los asesinatos de los jesuitas en la Tarahumara, que se dieron el 20 de junio de 2022, los obispos mexicanos han venido apretando y radicalizando sus posturas ante el gobierno actual y sobre todo ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sus principales discrepancias han sido la violencia imperante en el país, la estrategia de seguridad del gobierno y también la política en materia de migración. ¿Qué buscan los obispos en este 2024? Es como el corazón de esta sesión que tenemos para hoy. Y para conversar, para que nos ayuden a entender sobre este tema de enorme actualidad, cuento con la presencia y agradezco su asistencia del analista y consultor Óscar Aguilar y también de mi amigo Ignacio Nacho Cuevas, un apasionado de estos temas. Muchas gracias por su presencia. Óscar, de entrada, ¿qué te pareció este mensaje, este documento de 2 paginitas? Bueno, Bernardo, es un documento que nos demuestra que la Iglesia no quiere estar al margen del proceso político. Posiciona claramente una situación en la que dice, no olvidemos que la inseguridad y la violencia son los factores más importantes que tiene que atender este gobierno y la pone en una situación, digamos, quiera o no, de confrontación, porque cuestionar el status quo, cuestionar la realidad social y política, inevitablemente genera una reacción por parte del presidente y de sus aliados para decir, son conservadores, están en contra del gobierno, porque hay que decirlo, no solamente en este documento, Bernardo, en otros, sobre todo a raíz del asesinato de los jesuitas, la Iglesia fue muy clara en decir algo que en su momento nadie había dicho en esta administración. No negar la realidad, escuchar a la ciudadanía y sobre todo dejar de culpar al pasado de la situación que se está viviendo en el presente. O sea, puso los puntos sobre las íes respecto a la situación que está viviendo el país. En este sentido, lo que ahora vemos es un intento por mantener esta presencia y aprovechando la coyuntura electoral. La convocatoria que hizo para que las candidatas y el candidato de Movimiento Ciudadano firmen un documento donde se comprometan a trabajar con todo lo que esté a su alcance en caso de ganar la presidencia en contra de la inseguridad, de mejorar las condiciones económicas y sociales del país, las libertades políticas, es para mí apenas el inicio de lo que vamos a ver en esta campaña
que pues nos queda prácticamente 2 meses y medio. Muy bien, gracias, Óscar. Nacho, a raíz de este mensaje que, como bien plantea, es como la culminación de un proceso, de una postura que se ha venido endureciendo por parte de los obispos, ¿cómo queda esta relación entre los obispos y el gobierno actual? ¿O cómo ves que se dan esta correlación? Sí, pues bueno, sin duda el episcopado mexicano es un actor importante en la sociedad y en este sexenio pues es en el que tal vez menos importancia ha tenido, menos se le ha considerado. Ciertamente ya no hay esas figuras protagónicas que buscaban mucho espacio en medios y atraer la atención sobre ellos, pero sin duda como que habían quedado al margen y pues han encontrado la oportunidad, digo, no solo la oportunidad para ellos, también hacer justo un reclamo que toda la sociedad sentimos, de que el gobierno pues ha tenido algunos aciertos, digamos, en materia de los salarios mínimos y de algunas otras cosas, pero el tema de la seguridad, que era el gran lastre, o sea, el gran problema de México, pues era muy significativo cómo lo hacía a un lado. O sea, las mañaneras pues nunca se hablaba de eso, el presidente nunca sacaba el tema y alguien tenía que decirle al presidente, a ver, el problema del país es la inseguridad. O sea, la violencia está llegando a grados extremos, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando llega, incluso digo, no es porque la vida de un sacerdote valga más que la vida de otra persona, pero cuando alguien ya no se detiene de entrar a un templo y matar a un sacerdote, hay que decir que en Chiapas también ha pasado con evangélicos, ¿no? También ha habido hostigamiento a evangélicos, a que los han llevado a cerrar sus iglesias, pero cuando ya el sector religioso también se ve afectado, pues es decir, a ver, ¿qué está pasando en este país? Y pues desgraciadamente la postura de este gobierno ha sido que cualquiera que insinúe una crítica, pues lo coloca del otro lado, ¿no? Entonces, pues en vez de poder tal vez recoger y hacer equipo, los ha colocado un poco en el otro lado, a los obispos y particularmente a los jesuitas, con parte de la Iglesia Católica, que han sido tal vez más explícitos en su crítica, ¿no? Muy bien, pues antes de ir a una pausa, pues, si yo entiendo bien, el episcopado ha echado sal y vinagre, digamos, a las heridas, ¿no? Ha planteado cosas que son parte de dominio público, inquietud social, y el episcopado, digamos, utiliza con habilidad esta vulnerabilidad por parte de lo que estamos viviendo en el país. Vamos a una pausa. Estamos conversando sobre el posicionamiento del episcopado en las elecciones del 2024. Apenas estamos empezando y usted está en Sacro y Profano. Conversamos aquí en Sacro y Profano con Óscar Aguilar y también con Ignacio Cuevas sobre el posicionamiento del episcopado en las elecciones del 2024. Óscar, has hablado que el posicionamiento del episcopado ha sido, digamos, continuo. A mí me gustaría leer en el último mensaje un poco el estado de ánimo que ven los obispos, ¿no? En el mensaje dicen: nuestros problemas son muchos en materia de seguridad, de desigualdad social, de crecimiento económico, de insuficiente empleo formal y digno, de cobertura y calidad educativa, de salud, migración y polarización social. Caray, es muy severo, ¿no? Y algunos dirán hasta injusto, ¿no? En algunos obispos le dicen hasta obispos latinos, ¿no? Por este tipo de posturas, ¿no? Que es parte incluso del discurso de la oposición. ¿Cómo lees este diagnóstico que están haciendo los obispos? Mira, Bernardo, yo creo que la Iglesia está siendo consecuente con toda la información, con toda la realidad que ellos están constatando. Si hay alguna institución que tiene el pulso, el sentir de esta fábrica social que es nuestro país, pues es la Iglesia Católica. Se despliega en todo el territorio nacional, tiene una red enorme de párrocos, de obispos que reciben información. Entonces lo único que están haciendo es constatar la realidad. Me recuerda un poco lo que sucedía
con los anteriores regímenes cuando todavía no transitábamos a la democracia. Cuando la Iglesia exigía respeto al voto, cuando la Iglesia exigía que el gobierno no participara en las elecciones, que fueran elecciones competitivas y equitativas, en automático se iba a la oposición. En automático era una iglesia panista. Ahora que toca el dedo en la llaga, mete el dedo en la llaga respecto a la inseguridad, lo que tenemos es una iglesia anti-4T, como tú dijiste, una iglesia latinos. Pero está siendo consecuente. No se puede sustraer ni abstraer de esta realidad política y social, porque sabe de alguna manera no solamente que es testigo de ella, sino que la ha padecido. Ignacio hace unos momentos decía que hasta los evangélicos han padecido eso. Agencias de noticias nos dicen que han cerrado más de 100 templos en Chiapas, derecho de piso de 30,000 pesos en Chiapas, derecho de piso en Zacatecas, en Michoacán. Se han afectado las fiestas patronales, han asesinado a párrocos que se han atrevido a denunciar la situación de inseguridad. Entonces, la Iglesia no solamente es testigo, sino que ha padecido eso. No tiene otra opción más que ser consecuente con ello. Entonces, incluso podríamos decirlo que la inspiración misma de lo que pueda llevarnos, ¿no? La verdad nos hará libres, ¿no? O sea, no puede quedar callada frente a una realidad que es una situación que está afectando a prácticamente todo el país. Sin embargo, en otros regímenes ha sido más moderada y ha sido más bien medio callada, por ejemplo, con Calderón. Incluso con Peña Nieto tuvo algunos desplantes, digamos, críticos fuertes, ¿no? Pero no con la envergadura que estamos viviendo ahora, que es lo que estamos analizando, que me parece interesante. Y me parece interesante que no solamente los obispos están, digamos, entrando en la vida política en este momento culminante de elecciones, sino el mismo Papa también, al recibir a las dos candidatas, ¿no? Entonces tienes desde Roma una actitud y en México, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hay una sobredeterminación? ¿Hay una voluntad de entrar en el escenario político del país? Sí, yo creo que la Iglesia Católica Romana, pues bueno, no se puede negar la importancia que tiene en el país y la influencia que pueda tener. Y como, por ejemplo, el mensaje del llamado al voto, como mencionaste hace rato, volvieron a hacer uno ahorita que pues casi pasa desapercibido porque pues estamos en esas, ¿no? En el voto libre. Y, por ejemplo, ahí no tiene autoridad moral, o sea, una institución jerárquica, antidemocrática, pues, que llama a la democracia, ¿no? Uh-huh. En cambio, en estos otros mensajes donde sí dice que la inseguridad y la gente lo que sufre, pues ahí sí tiene autoridad moral porque ella, como dice Oscar, la palpa, sabe muy bien cómo está la cosa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, recordemos que la Iglesia Católica Romana pues es una iglesia enorme, es la mitad de la cristiandad en el mundo y su sede está en Roma, y el Papa, pues como sabemos, es además jesuita, ha tenido una sensibilidad especial a algunos temas, sobre todo estos sociales y del medio ambiente, que pues, digo, no sé, la 4T podía haber encontrado una resonancia con el Papa, pero en esa manera siempre de separarse como que no lo ha hecho, ¿no? Uh-huh. Y luego el Papa, pues bueno, dirán, o se metió o lo metieron, ¿verdad? No creo que él haya querido invitarlas, pero pues como hay ese imaginario que es muy importante la figura del Papa, y bueno, logró Xóchitl esa audiencia, ¿no? Y como que puso el 1-0, pero Claudia Sheinbaum, pues de alguna manera le hizo y logró poner el 1-1, digámoslo así. Y sí, remarcando que finalmente la autoridad del Papa... ¿Fue Claudia o la delicadeza aguda de la política de la Santa Sede? Porque son dos cosas distintas ahí. Sí, bueno... Era claro que Xóchitl llevaba mano y se movió Claudia. Sí. Pero yo no estoy tan seguro que el Papa hubiera recibido solamente a una, ¿no? Y a lo mejor él propició, el propio Vaticano, el propio Papa, que viniera la otra gran contrincante, porque el tercero en discordia, pues ese ni siquiera figuró. Sí, pero además, pues sí, efectivamente, le queda bien al Papa y a la Iglesia que no toma una postura partidista, sino, bueno, pues hay dos candidatas, me entrevisté con las dos, y ahí estamos. Ahora, Oscar, en esta postura crítica que tiene la Iglesia,
hay que reconocer también que en este momento los obispos se han corrido y se han acercado a demandas de la oposición, las marchas, la defensa del INE, ¿no? La defensa del tribunal, etcétera, etcétera. Esto tiene también consecuencias, ¿no? Sí, y yo creo que es consecuencia del cansancio, Bernardo. Tú decías anteriormente que con Calderón y con Peña no fueron tan intensos, si me permites la interpretación, como lo han sido ahora. Pero si comparamos los homicidios con Calderón, los homicidios con Peña y los más de 180,000 que van en este gobierno, pues hay un cansancio. Cuando vemos que ya la misma actividad religiosa está acotada por la delincuencia, pues hay un cansancio y además lo perciben. Entonces, yo creo que los tiempos se le han dado a la Iglesia para que en la coyuntura electoral esto lo refuercen de una manera tal que están dispuestos a pagar el costo digamos, de la consecuencia que tiene su propio posicionamiento. Han exigido un cambio en la estrategia de seguridad desde el asesinato de los jesuitas, ya prácticamente vamos a los 2 años, y ven que las cosas simplemente no han cambiado, sino que han empeorado. Entonces... Así es. Y bueno, y referente a las elecciones, como vimos en la cápsula, pues la gran preocupación de los obispos es la violencia, es decir, que el crimen organizado penetre el tejido electoral a los votantes, condicione ciertas regiones, y ahí sí los obispos han sido muy críticos y muy enfáticos. Pero, Nacho, la pregunta estelar de este programa, ¿no? Con todo lo que hemos visto, una iglesia más echada para adelante, no quiere quedar fuera, entra en la agenda política, entra el Papa, en fin, todo lo que hemos visto, ¿no? Pone sal en las llagas. ¿Qué pretende la Iglesia Católica con todas estas acciones? ¿A dónde va? ¿Qué busca? ¿Qué intereses tiene? Sí, bueno, yo, digamos, distinguiría que puede haber dos intereses. Uno, que se reconozca y recupere su papel importante como un interlocutor. O sea, reposicionamiento. Reposicionarse. O sea, en México no se puede hacer cosas sin tomar en cuenta que existe la Iglesia Católica Romana y que está organizada con una conferencia de obispos y que es el segundo país con más católicos en el mundo, el segundo en América Latina en porcentajes después de Paraguay, y aunque ciertamente ha disminuido, solo 77% se dice católico ahora en México, y muchos de los que se dice pues a lo mejor no son muy practicantes, pero sin duda es una institución que merece ser considerada. Sabe que no puede intervenir en la política partidista y en las elecciones, porque nuestro Estado laico afortunadamente así lo marca, pero creo que sí es decir, pues aquí estamos y debemos ser tomados en cuenta. Pero yo creo que también hay un interés genuino, porque sí se percibe el abandono a la población. O sea, ya no es el problema de que haya narcos que lleven droga a Estados Unidos. Son células criminales que extorsionan a los que producen aguacate, a los que producen limón, a los que venden pollo. O sea, toda la gente, a taxistas, a camioneros. O sea, el pueblo está como en la indefensión. Yo sí creo que además de eso sí hay un interés genuino de decirle, a ver, el pueblo está clamando por esto. Y desde el gobierno no les hacen caso, no se menciona. Yeah. Se quieren minimizar esto. Muy bien, pues vamos a una pausa. Nuestro tema son qué pretenden los obispos en esta coyuntura electoral, qué buscan, qué intereses manifiestan. Aquí con nuestros invitados hemos visto que hay un reposicionamiento, pero también hay preocupaciones que están expresando. Una pausa, usted está en Sacro y Profano. Nuestro último corte, estamos conversando sobre el posicionamiento del episcopado en estas elecciones. Y yo quiero recordar un personaje que ha sido maestro político de diferentes generaciones de obispos, de curas y hasta de laicos, intelectuales. Me refiero a Girolamo Prigione, un nuncio muy astuto que conoció como pocos la vida política de este país. Y él decía que los acuerdos entre la Iglesia y el Estado había que hacerlos casi debajo de la mesa, que lo mejor era un buen vino, una buena comida, y ahí está, porque si íbamos a la prensa la cosa se complicaba, ¿y para qué?
Pero decía también Prigione que cuando había que poner los temas de la agenda, había que posicionarlos justo durante los procesos electorales, porque durante los procesos electorales el sistema político se hace más vulnerable y por lo tanto apto para negociar. Óscar, frente a esto que hemos visto de la Iglesia, lo que hemos conversado, ¿cómo crees ahora que reaccione la clase política, que ahora sé que se ha hecho binaria casi? La clase política va a ir reaccionando y cuestionando a la Iglesia conforme se calienten las campañas políticas, conforme el grado de cuestionamiento de los obispos se haga cada vez más público, y va a acusar a la misma Iglesia de ser conservadora y de estar en contra de la continuidad. Por parte de los aliados, digamos, del bloque opositor, van a seguir señalando lo que la realidad nos ha dictado, ¿no? Es decir, la necesidad del cambio. A tu pregunta del bloque anterior de qué quieren los obispos, también podría añadir, además de lo que dijo Nacho, de que muchos quizás ya no quieren la continuidad, ya no quieren la continuación de este gobierno por el solo hecho de que no ven una voluntad política por cambiar lo que ellos han cuestionado sistemáticamente, sobre todo desde el asesinato de los jesuitas, que es la estrategia de seguridad. Entonces, va a ser muy interesante, en caso de que se firmen los compromisos por parte de Claudia Sheinbaum en particular, qué dice y cómo va a vender, digamos, esa firma delante del episcopado y delante de los medios. Y por parte de la oposición, Xóchitl, sobre todo Xóchitl Gálvez, va a aprovechar esa oportunidad para resaltar que es necesaria la alternancia, el verdadero cambio. Tiene el problema de decir, bueno, ¿cuál cambio? Si venimos, se supone que de un cambio. O sea, el desafío narrativo para Xóchitl es decir, necesitamos un cambio, pero no en el tenor que la misma 4T ha tratado de desacreditar. Muy bien. Ignacio, con toda la crisis de la Iglesia, que es una crisis de credibilidad, los sacerdotes han bajado su peso, los asesinatos muestran una desacralización de lo religioso. Tú planteaste muy claramente el reposicionamiento de la Iglesia, no solamente en los políticos, en términos sociales. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cuál es entonces el ascenso? O sea, ¿qué aspiración tendría? ¿Dónde iría este reposicionamiento de la Iglesia Católica? ¿Sería religioso? ¿Sería social? ¿Sería político? En el entendido que Prigione, que había hablado un momento y que es un maestro de todos estos, una de sus tesis era: la Iglesia es parte de la gobernabilidad de este país. Si la Iglesia no pacta o no acuerda, ¿no?, la gobernabilidad es compleja. Sí, bueno, les interesa desde luego el posicionamiento. Hay unos temas históricos, por ejemplo, temas morales, ahorita pues no han aparecido. Lo del aborto y lo de las uniones matrimoniales de personas del mismo sexo, siempre reclamaba eso, se inclinaba como a un partido. Eso pues desde la vez pasada que había los bandos diferentes, pues ya no ha sido tema, pero le sigue preocupando, ¿no? Y también la libertad religiosa está más amplia para que puedan, o sea, que no los coarten, que puedan tener tal vez acceso a medios, lo de la educación religiosa en escuelas públicas. O sea, esas demandas pues ahorita han estado ocultas porque hay una preocupación pero mayor, ahí están. Pero ahí están. Entonces, yo veo bien que la Iglesia Católica Romana abogue por estas causas sociales, pero porque sí son genuinas, pero que no eso implique luego escalar a esos otros temas en que vemos a muchos países en regresión de avances que México ha logrado. Ojalá no ocurra. Y con el ascenso de la ultraderecha, de las derechas a nivel internacional, suena muy tentador y muy peligroso. Nacho, eres muy buena gente tú, la verdad. Tu pensamiento es muy generoso. Yo soy más mal pensado. Y yo creo que la Iglesia está buscando no solamente reposicionarse, sino volver otra vez a tener esa interlocución que perdió con el gobierno de la Cuarta T, porque el gobierno de la Cuarta T se abrió con los evangélicos. Hay mucho tema, vamos a darle seguimiento, hay temas como el voto, en fin, muchas otras cuestiones. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.